Buenas noches. Vamos a empezar con el conversatorio del día de hoy. Esperemos un minutito nada más para poder iniciar. Ok, creo que podemos iniciar. Ya. Buenas noches con todas las personas que nos acompañan. Bienvenidos hoy a un nuevo conversatorio por nuestra página Tumeraki. El día de hoy nos acompañan la psicóloga clínica Virginia Zavala, quien es experta en asuntos educativos de niños y adolescentes. Además es parte de Genios Psicólogos. Si quieren encontrarlo, busquen la página de Facebook de Genios. También nos acompaña el día de hoy la licenciada Jessica Guañuna, quien se encuentra asesorando aspectos pedagógicos a los papitos que han decidido el día de hoy, en este año lectivo, hacer homeschooling. Me presento, soy Karina, y el día de hoy en Tumeraki vamos a hablar sobre homeschooling. ¿Qué hacer, qué saber si te decidiste como papito, mamita, representante por esta modalidad de estudio, teniendo en cuenta pues la nueva realidad a la que nos enfrentamos? Es una muy buena opción. Le doy el paso a Virginia. Cuéntanos un poquito. El micrófono, Vicky. Ahora sí me escuchan. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos bien. Ahorita vamos a conversar un poquito justamente sobre el acuerdo ministerial aprobado y cuáles son como los requisitos y las características que como papás tenemos que tener presentes. Es muy importante que siempre estemos informados de todo lo que esto requiere como para que asumamos esa responsabilidad que vamos a tener como padres y tutores a la vez. Entonces, quería comentarles un poquito que justamente este acuerdo ministerial inició o salió con resolución el 23 de agosto del 2019, justo el año anterior. Y bueno, que cayó como anillo al dedo porque para este tiempo de pandemia, muchos papitos hemos optado por esta opción de homeschooling. Entonces, uno de los requisitos que es indispensable que tenemos que tener presente es justamente que el papá de familia asume la responsabilidad del proceso educativo de su hijo. Ya sea que él mismo va a ser su tutor porque tiene los conocimientos adecuados o porque también puede contratar o estar con un tutor que puede ser el acompañante. Pero la responsabilidad del proceso educativo es de ustedes, papás. Uno de los requisitos importantes también es que la familia debe estar con una autorización. Ellos requieren dar una autorización, ya sea que lo inscribieron a su hijito en el sistema fiscal o en el sistema particular. Tienen que justamente el tutor debe presentar un plan académico. Este plan académico debe estar supervisado y liderado por la institución educativa, ya sea fiscal o particular, con una propuesta de aprendizaje. Aquí quería hacer un paréntesis porque, como saben, trabajamos con niños con necesidades educativas. Si estos niños tienen alguna necesidad educativa especial, también debe supervisar la institución educativa desde el Departamento de Consejería cuáles son esas adaptaciones curriculares y cómo se está llevando el proceso educativo. Igualmente, si ya estamos en una escuela fiscal, igualmente el DESE tiene que realizar el seguimiento junto con la UDAL. Eso es como que uno de los requerimientos importantes que como papás también tenemos que tener muy presente. También, justamente,
una de las cosas que es muy positiva es que podemos utilizar diferentes métodos de aprendizaje, el que más se acople a la familia, ya sea el método Montessori, el método Waldorf, el de inteligencias múltiples o el constructivista. De hecho, el constructivista es el que utilizamos en nuestro sistema educativo. Pero si tal vez como mamá, por ejemplo, yo estoy utilizando un método Montessori con mi hija desde hace mucho tiempo y ella va a iniciar su periodo de jardín y yo quiero continuar con este proceso, yo le puedo pedir al tutor que la metodología o el método de aprendizaje a utilizar puede ser el Montessori. Y así observar cómo nos iría este año escolar con este método. Es importante que el plan educativo, papis, se aseguren de que tengan las destrezas con criterio de desempeño. ¿Por qué? Porque así nos aseguramos de que nuestros niños estén aprendiendo, que tengan criterios de indicadores de evaluación también. Es importante también el número de horas que va a tener el acompañamiento el niño y la periodicidad de este acompañamiento que se va a hacer, porque como sabemos, muchos no van a asistir todos los días o no van a tener el acompañamiento del tutor todos los días, pero si el plan educativo dice 3 veces a la semana, entonces continuar con ese proceso durante todo el año. Además, es súper importante incluir a estas actividades homeschool, actividades de socialización entre pares. Sabemos que estamos justamente en un tiempo en el cual estamos guardando distanciamiento y que es muy importante para resguardar nuestra salud, pero sí en la medida que podamos, tal vez familiares que tenemos cerca, igual comenzar a enseñarle a nuestros niños también cómo guardar el distanciamiento, pero igual compartir con un amigo, conversar, hacer un poco este tipo de actividades que nos pueda ayudar. Y justo esto lo pudiéramos incluir también con actividades físicas. Por ejemplo, hacer una actividad física que puede estar dentro del plan del homeschooling y lo podemos hacer con un compañero. No necesariamente debemos estar muy cerca, podemos guardar nuestra distancia y a la vez estamos haciendo actividades de socialización con pares, que es muy importante porque durante este tiempo los niños han estado muy solitos en casa y no compartiendo con sus compañeros de su edad. Y justamente, como hablamos ahorita de los niños con necesidades educativas especiales, es importante saber el nivel de adaptación curricular que se le está haciendo a su hijito. Entonces, tal vez si mi hijo tiene ya una necesidad educativa y venía el año anterior con una adaptación grado 1, grado 2, preguntarle a ese tutor qué grado de adaptación para este año el niño necesita. Claro que esto se hará con un trabajo en conjuntos. Es tanto con la parte terapéutica, con la parte docente, que es el tutor que va a estar allí, y importante que sea también supervisada, como les comenté, por el DS o la UDAI, dependiendo de esos acompañamientos que vamos a tener. También es importante que a pesar de que los chicos están en casa, sean evaluados. Y estas evaluaciones deben realizarse en las fechas establecidas. No es que vamos a dejarle para después o bueno, como estamos aquí en casa, todavía siento que no ha aprendido suficiente, vamos a tratar de darle un mes más para ver si aprende. No. Es importante que pautemos también fechas establecidas de evaluación y que el niño pueda cumplirlas. Es importante también que estas evaluaciones sepan que van a evaluar o van a ser determinadas diferentes escalas. Una primera escala que es para la básica y subpreparatoria, que sería con una escala cualitativa, es decir, que su hijito lo van a evaluar en una escala cualitativa de inicio, en proceso, adquirida o no evaluada, dependiendo de la destreza que se haga. Y en la parte de bachillerato sí va a ser con la escala cuantitativa, que sí sabemos que es de el 5 al 10, dependiendo de la destreza adquirida. Es importante que estas evaluaciones, papi, no es que ustedes se van a quedar con la evaluación, ustedes deben pasar a esa evaluación al sistema educativo en el cual están, ya sea el fiscal o el particular. ¿Por qué? Porque ellos tienen el deber de ingresar esas evaluaciones al sistema, de manera tal de que con puedan conseguir el pase de año, ya sea un pase de año o ya sea la culminación de una etapa, ya sea de la básica o del bachillerato.
Aquí, bueno, cerraríamos un poquito este punto y me gustaría que como papis también poderle dar algunos consejitos, si ya escogieron el homeschooling y cómo le está yendo, tal vez comenzarlos a aplicar. Y es que yo sé que los papitos que escogieron tenían una idea ya de cómo enseñarle a su hijo y tal vez ya iniciaron un proceso con algún método específico de aprendizaje. Pero es importante de que este método lo reevalúen, vean cómo le está yendo al niño con este método de aprendizaje, si él verdaderamente está aprendiendo. Durante este periodo, de hecho, nosotros en las escuelitas hacemos como un periodo de adaptación, vemos cómo el niño se adapta al medio escolar, igualmente cómo el niño se está adaptando al homeschooling en la casa. En la escuelita siempre cumplimos con una rutina, en casa también debemos cumplir con esa rutina. O sea, debemos prepararnos tal vez si es en la mañana, si es en la tarde, pero que sea algo ya establecido para el niño. Eso le hará mucho más fácil cumplir los periodos. El espacio. Hablamos muchas veces del espacio. El espacio debe ser adecuado. Es importante que ese espacio en el cual el niño va a hacer las actividades escolares sea un espacio en lo posible fuera de ruidos o de actividades distractoras como televisor, como tal vez entra y sale el papá, la mamá. Entonces, un espacio adecuado para él. Cubrir con las necesidades básicas. No es que, no, es la hora y ya tienes que sentarte. Es importante que él pueda específicamente comer, desayunar o ya sea almorzar, o sea, cubrir con todas sus necesidades y luego sentarse a hacer sus actividades. Y de hecho hacer bloques de actividades para que él pueda también tener un espacio de recreación, de esparcimiento, para luego volver a tomar esa atención y continuar. Es importante también que la comunicación entre los padres o los adultos que están en casa sea bastante asertiva en cuanto a la parte de educación. Porque recuerden que los chicos van a estar escuchando todo, van a saber, pero es que no estás aprendiendo, es que no lo estás haciendo bien, es que te tardas mucho. Estos comentarios y comunicaciones que podemos enviar van a ser claves también para los chicos motivarse a continuar con este periodo educativo. Y saber también que la educación en casa es parte de un proceso de crianza. No es solamente estamos educando de la parte académica, sino que estamos criando también a nuestros hijos. Entonces, ahora estamos uniendo, claro, un poco con la parte académica, pero con la parte de hábitos, con la parte de valores, con la parte también de desarrollo humano, que obviamente como papás siempre queremos desarrollarle a nuestros hijos, no dejar a un lado la parte social, emocional, que es muy importante conjunto con la parte académica. Entonces, esos son algunos tips que le quiero dejar a los papitos que sé que están en este proceso actualmente. No sé, Cari, que podemos continuar si tienes alguna pregunta. Sí. De hecho, quisiera un poco ahondar o más bien aclarar puntos específicos del homeschooling. ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, las clases virtuales que son clases virtuales? Es importante que los papis tengamos presente el espacio, eliminar en lo posible creo que me quedé colgada. Creo que se cortó, no sé si solo yo vi que se cortó. Ok, pero... bueno, un poco lo que quiero es que se pueda diferenciar bien cuáles son las características de estas clases virtuales y el homeschooling, porque si bien es cierto, ambas se realizan en casa, como lo había dicho, por todo lo que estamos pasando, son distintas, no es lo mismo. Quisiera también que se pueda ahondar un poco en el hecho que, si bien es cierto, yo como papito, mamita o representante legal puedo acceder a este homeschooling, es importante que la persona que esté a la cabeza tenga conocimientos básicos de pedagogía, así lo indica la normativa del ministerio. Exacto, perfecto. Sí, bueno, hablando del primer punto, que es como las diferencias entre la clase virtual y el homeschooling, las clases virtuales son presenciales y se está dando
que los niños se deben conectar a una plataforma virtual todos los días o un periodo de tiempo de acuerdo a cómo la institución educativa ha manejado el proceso. Y obviamente, el proceso de aprendizaje es liderado y asumido por la institución educativa y por el docente y tutor que está a cargo del grado, o ya sean varios profesores o tutores a cargo de las diferentes asignaturas. En cambio, en el homeschooling no sería así, ahí estamos en la diferencia. Ellos estarían asumiendo, como lo comenté en el inicio, la responsabilidad es el padre de familia. Si el padre de familia tiene una titulación en cuanto a la parte pedagógica, muy bien lo has dicho, Cari, como en la parte docente, en la parte tal vez psicopedagogía, también algunos psicopedagogos tienen todas las herramientas para poder dar clases, depende de las edades, y asumen ese rol perfecto. Muchos papás también me han comentado en mi experiencia diaria que han decidido contratar un tutor que tenga esa experiencia docente para poder entonces acompañar al niño desde casa. En el homeschooling, a diferencia de las clases virtuales, va a tener al profe en casa. En cambio, en las clases virtuales va a tener a ese profe virtual. Ese acompañamiento, ¿por qué? Porque puede ser ese adulto que es papá o mamá que está acompañando, que ahora no es solo mamá y papá, ahora es profesor. Y ahora justamente, o el docente que va a asistir a casa. También sabemos que este docente puede hacer algunas asesorías, todo dependiendo de la metodología y a los acuerdos que llegue con los papás, porque algunos profes también han decidido dar un acompañamiento directamente al papá y el papá hacerlo directamente en casa. Entonces ese acompañamiento se hace de forma virtual, más como un asesoramiento. Entonces, todo va a depender de esa metodología que el papi quiera asumir, pero en realidad la responsabilidad del homeschooling es de parte de los padres. Y el acuerdo ministerial es justamente que ellos deben presentar una autorización, y esa autorización de que él asume la responsabilidad y la institución educativa debe aprobarla también. Y él la va a aprobar, claro, viendo el perfil académico de ese docente o de ese papá que va a acompañar el proceso educativo. Muy bien. Ok, ¿cualquier institución educativa está autorizada en base a lo que indicas? ¿Puede ser cualquier institución educativa? Las instituciones educativas que han tenido ahorita la autorización para poderlo hacer. Justamente en el periodo antes de iniciar las clases escolares, hubieron algunas resoluciones que están justamente en la página del ministerio, los papitos pueden buscarla, las instituciones educativas también, en el cual hay un acta de aprobación que ellos envían directamente al ministerio y esta se aprueba directamente de allá para que puedan entonces hacer la supervisión del homeschooling. No todas las escuelas debieron haber hecho un proceso previo antes del inicio del año escolar. Ok, y en este punto las instituciones no tienen distinción. Me refiero a que bien puede ser un centro infantil que haya accedido a la autorización o bien puede ser una unidad educativa. Exacto, sí. Puede ser desde lo que es el área de jardín hasta bachillerato. Uh-huh. Ok, bueno, ahora le voy a dar el paso a la licenciada Jessica. Ella nos va a hablar un poquito sobre el asesoramiento que está brindando en base a este homeschooling. Es importante resaltar, pues, que necesitamos una guía pedagógica para realizarlo. Listo. Hola, Cari. Buenas noches a todas las personas que nos están viendo. Virginia, buenas noches. El asesoramiento académico que yo estoy ofreciendo a los papitos y a los niños, como bien decía Virginia, es un proceso en el cual tenemos que estar el niño como eje principal, los papitos y el docente. Y en este proceso tenemos que estar los tres, porque si uno falla, todos fallamos en ese proceso. El asesoramiento que yo les estoy ayudando a los niños y a los papitos es en la nivelación de contenidos. Hay varios niños que dicen que no alcanzaron las destrezas de los años que ellos estaban, que de acuerdo a esta epidemia se dio, entonces no alcanzaron las destrezas que ellos les tocaba en el año que ellos estaban.
Entonces yo les estoy ayudando a la nivelación de contenidos, a que ellos se nivelen en los contenidos que ellos se les quedaron pendientes. También les estoy dando apoyo pedagógico también a los papitos que más se dieron en el nivel preescolar inicial, que por esta situación que estamos pasando no pudieron inscribirles a un centro infantil. Entonces también les estoy dando el apoyo para guiarles a los papitos, para que ellos puedan interactuar con los niños, hacer actividades en casa, que les pueda ayudar a desarrollar todas las habilidades y todas las destrezas que los niños ya tienen innatas en ellos, y que con actividades que se pueden hacer en casa, con materiales que tenemos en casita, podemos hacer y desarrollar esas habilidades y capacidades. Entonces, también estoy asesorando en los refuerzos académicos. Hay papitos que me han escrito, me han llamado y me han dicho, profe, mi hijo no acabó el proceso de lectoescritura, ¿qué puedo hacer? ¿Qué actividades puedo hacer? Y todo eso. Entonces también es dependiéndole de la edad del niño. De acuerdo a mi experiencia, tengo niños de 3 añitos, que como experiencia ahora tenemos que hacer las maestras de todo. Tenemos que disfrazarnos, llamar la atención, pero todo ya sea para desarrollar esas destrezas de los niños y que ellos no se queden en el aire ahí en la casa. Entonces, ese asesoramiento pedagógico es el que yo estoy brindando y el cual he visto buenos resultados con los niños que me encuentro, que les estoy ayudando, igual a los papitos, porque como ya dije, es un proceso de los tres miembros de ese proceso. Entonces estamos en eso trabajando. Eso, Cari, es lo que puedo decir de acuerdo al asesoramiento pedagógico que estoy brindando. Ok, acabas de topar un punto muy importante. Tengamos presente que el nivel inicial fue el más afectado con toda la situación de la pandemia. Pensemos un poquito que cuando sucedió todo esto, bueno, a todos nos cogió por sorpresa. Muchos docentes no supimos cómo manejar la situación, nos tocó totalmente reinventarnos. Muchos docentes teníamos este temor, por ejemplo, a las herramientas tecnológicas, y hoy en día creo que pues podemos decir que iniciamos el año con pie derecho, porque tuvimos que capacitarnos. ¿Sí? Ahora nos tocó reinventarnos totalmente, pero lamentablemente este nivel inicial fue y es el más afectado. Se ha podido visualizar que muchos centros infantiles cerraron. Muchas instituciones, unidades educativas tienen muy pocos alumnos en el nivel inicial, y yo quisiera recalcar la importancia justamente de la educación en el nivel inicial. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esta socialización entre pares que ahora no se puede dar personalmente? Tiene que llevarse a cabo de manera virtual. ¿Qué pasa con todos estos cimientos que nosotros como profesoras parvularias ponemos a los pequeños para la futura escolarización? Acabas de topar un tema muy importante, quisiera que Vicky nos ayude ahí y más bien animarles a los papitos. Si bien es cierto, ahora pues tenemos varias modalidades de estudio, lo idóneo es que los pequeños, sobre todo del nivel inicial, no se queden sin acceder a la educación. Bien es cierto, según la normativa, no es obligatorio, tú puedes inscribir y matricular a tu pequeño a partir de primero de básica, pero a los 3, a los 4 años es donde nosotras cimentamos el futuro aprendizaje. Y perdón que te corte un ratito, Cari, no es desde los 3 años, desde que el bebé está en el vientre, es claro. Como mamita. Sí, bueno, en este caso me enfoqué en los 3 y 4 años, sí. Claro, estimulamos al niño, porque como exacto. para los aprendizajes, y los exacto. cuales no tienen esa base, entonces ahí sí los papitos van a tener dificultad en los futuros. Claro. Tengamos presente que muchos papitos que accedían al servicio de los centros infantiles lo hacían por el cuidado diario que se daban a los pequeños. Entonces, ¿qué pasó cuando ya no tenemos esta posibilidad de salir a casa y los pequeños tienen que quedarse dentro de ellos? Entonces, prácticamente también se frustró el hecho de que el niño pueda desarrollarse de manera íntegra. Vicky. Bueno, sabes que, Cari, ha pasado algo bien bonito con toda esta situación.
Yo siento que los papitos se han apersonado tanto del proceso educativo de sus hijos que a ellos les ha tocado ser ese docente dentro de casa, ya no dentro del aula, sino dentro de la casa. Y qué bonito porque, bueno, actividades como estas, papitos están súper interesados en aprender, en saber qué puedo hacer con mi hijo. Como muy bien decía Jessica, bueno, tal vez no está en la edad de 3 años, tiene 2 años, tiene 1 año, pero ya quiero ayudarle a que comience a aprender algo, a qué actividad puedo ayudarle. Y esto ha indicado mucho que la familia se ha apersonado de ese proceso. Y sí, es súper importante que comencemos a ellos bueno, tal vez no inscribimos a nuestro hijito porque tal vez tocaba inicial 1, inicial 2, no inscribí a mi hijito en este año escolar porque, bueno, ya en primero de básica le tocaría. Es importante que comencemos a trabajar todo lo que es la parte de funciones básicas o neurofunciones, papito. Y yo sé que ellos los están trabajando. ¿Por qué? Porque eso lo hacemos con nuestras actividades diarias. Comenzamos a trabajar lateralización, le decimos, hijo, ¿cuál es la mano derecha? ¿Cuál es la mano izquierda? ¿Dónde está tu cabeza? ¿Está arriba? ¿Está abajo? Son actividades súper sencillas que hacen los papás en casa que ayudan al proceso de, obviamente, prelectura, lectura, que justamente en los años de primero de básica, segundo de básica, los niños necesitan haber obtenido antes, practicado, para poder entonces estar dispuesto al aprendizaje ya de la lectura. También bueno, yo creo que Jessica justo nos puede ayudar y dar algunos tips más concretos de qué actividades pueden desarrollar tal vez los niños que están en inicial en casa para poder desarrollar tal vez esas funciones básicas. Que si, bueno, el papito decidió no tomar ni la clase presencial de forma virtual actualmente, o justamente el homeschooling no tiene un docente, un tutor que está ayudando en casa, o el papito no tiene las herramientas, iniciar desde ahora. Entonces la profe Jessie, yo sé que ella tiene muchas más herramientas que tal vez nos pueda dar algunos tips para cómo desarrollar esas funciones de la etapa inicial. Claro, como yo les decía, son actividades que los papitos pueden hacer en casa, materiales que nosotros tenemos en casa, como el desarrollo de la motricidad, primero gruesa, porque es dependiendo de la edad del niño. Si el niño tiene 1 año, entonces nosotros vamos a trabajar la motricidad gruesa. ¿Para qué? Para que después, vuelta a partir de los 3 años, llevamos a ir desarrollando vuelta a la motricidad fina. ¿Qué actividades puedo realizar en motricidad gruesa? Dicen los papitos. Hacerles saltar. Ellos recién van a aprender a saltar, hacerles que ellos salten, no sé, con un globo, inflarles un globo, o que ellos aprendan a soplar las burbujas de jabón, que eso les ayuda a la estimulación del lenguaje para que ellos puedan hablar clarito, para que ellos tengan una buena estimulación. Pasar tan solo de un recipiente a otro recipiente los granitos secos que tenga la mami en casa, ya sea el maíz, el frijol, la lenteja, el arroz, o separar, si la mami puede unir 2 granos secos, ya sea el maíz y el arroz. Separo el frijol en un recipiente, separo en otro recipiente el arroz. Esas actividades le van a ayudar muchísimo a los niños, igual a reconocerse el esquema corporal, como dónde está mi cabeza, dónde están mis extremidades superiores, dónde están mis extremidades inferiores. Comenzarles a decir nociones que los papitos algunos dicen, profe, pero ¿qué son nociones? Arriba, abajo, izquierda, derecha. Cuando hay muchas cosas, pocas cosas, nociones espaciales. ¿Qué día es hoy? ¿Qué hiciste el día de ayer? Conversar con él, decir, ¿qué hiciste el día de ayer? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día? ¿Qué programamos para hacer el día de mañana? Ya cuando son más grandecitos, decirles ya es el día lunes, martes, miércoles, jueves, plantearnos una rutina con los niños. ¿Qué es lo que hacemos la primera acción cuando nos levantamos? Nos vamos al baño, nos bañamos y nos cambiamos, y toda la rutina que nosotros vamos a establecer con los niños. No porque pasamos en casa vamos a coger y estar con pijama todo el día, sino que también establecer rutinas para que los niños sepan
lo que ellos van a hacer. Eso es muy importante en los niños. Como les dije, trabajar todo lo que es hacerles una rayuela a los niños, dibujarles unas rayuelas a los niños. Hay muchas actividades que ustedes pueden ver donde podemos trabajar la motricidad gruesa, que es saltar con música, bailar, que a los niños les gusta, dramatizar, ponerse con los papitos a dramatizar un cuento, a las mamitas que en la noche es muy importante que les lean un cuento a los niños, lo cual expandimos mucho el vocabulario y estimulamos el lenguaje en los niños y no vamos a tener ningún problema en el lenguaje con los niños si las mamitas le ayudan, porque eso también les ayuda a desarrollar su creatividad de acuerdo a lo que ellos se van imaginando en sus cabecitas, todos los personajes de las historias que les cuentan las mamis y muchas infinidades de actividades que se puede realizar en casita, papitos y todas las personas que nos observan ahí. Sí, es importante que tengamos presente que, bueno, tenemos cosas muy favorables con la pandemia, ¿no? Si bien es cierto, hay cosas negativas, pero hay cosas favorables en el aspecto de educación. Por ejemplo, nuestro espacio de casa ahora es propicio para generar estas verdaderas experiencias de aprendizaje en los pequeños. Tenemos tanto en casa que podemos utilizar para generar estas experiencias, tanto que no cuesta, ¿verdad? Entonces, más bien aprovecharlas y resaltar también que gracias a esto, hoy en día hemos regresado a ser los primeros maestros de nuestros hijos, ¿verdad? Sí, porque muchas veces se nos delegaba ese trabajo a nosotros como docentes, quienes lo hacemos con mucho amor porque es nuestra vocación, pero ahora tenemos justamente la oportunidad de volver a ser los docentes, los primeros maestros de nuestros pequeños. Entonces, un poco animarles ahí. Tengamos presente que los últimos lineamientos del Ministerio de Educación emiten tiempos específicos de los estudiantes frente a las pantallas. Por ejemplo, ahí se indica que los niños de 2 años hacia atrás, de menor edad, no pueden estar frente a la pantalla. Y esta opción del homeschooling es favorable, porque qué mejor poder tener allí al papito, a la mamita asesorada de una persona, en el caso de que no tengan conocimientos pedagógicos, para que mi pequeño pueda desarrollarse. Sí, Cari, excelente. De verdad que, como tú estás contando, los papitos han tratado de apersonarse tanto al proceso de enseñanza-aprendizaje de los chicos, que han sido exactamente los docentes. Y yo creo que la clave para continuar este proceso durante este tiempo es que los papitos puedan tener siempre mucha paciencia y tolerancia, porque el proceso de aprendizaje es un proceso que no se da de la noche a la mañana, no es un proceso que el niño, bueno, después de 4 o 5 clases ya va a entender y ya lo tiene que hacer él solito y va a ser independiente, sino que más bien es un proceso paulatino en el cual él va a ir aprendiendo. Y yo sé que a veces como papás como que ya estamos al borde de ya le enseñé de esta forma, le enseñamos de la siguiente, no ha aprendido, sino tratar siempre como que de guardar la calma, la paciencia cuando lleguen estos momentos que en el aprendizaje pasa, en el cual el niño se bloquea un poco, tal vez no es el estilo de aprendizaje el que le está enseñando el papá al cual él está aprendiendo, porque aquí nos toca mucho saber que a veces hay niños que son mucho más auditivos, mucho más visuales, otros más táctiles, kinestésicos, que necesitan aprender haciendo. Y yo sé que como papitos, a lo mejor ya tenemos esas herramientas como que, ya sé que mi hijo aprende de esta manera, voy a enseñarle de esta forma. Y aún así, a veces no aprendió. Entonces, y eso nos pasa a nosotros como docentes en el aula. Entonces, no importa, hay muchas otras maneras, excelente que tenemos tutores como Jessica que puedan asesorar a los papitos,
Ya si es un caso de necesidad educativa especial, buscar una asesoría ya especial, psicopedagógica, psicológica, para entonces tener un poquito más de herramientas, pero siempre guardando la calma, la tranquilidad, porque el niño va a continuar su proceso de aprendizaje si usted lo está haciendo de forma planificada, sistemática, con una rutina establecida y con una supervisión, que es súper importante. Claro, es muy importante ahí animarles a los papitos, ¿no? Como tú acabas de decir, el hecho de tener paciencia. En realidad, como docentes, tenemos mucha paciencia cuando trabajamos con nuestros pequeños por el vínculo afectivo que conformamos con ellos, y eso es bastante favorable. ¿Qué pasa cuando yo como papito no tengo esa paciencia que tiene la profe? ¿Sí? Entonces, ahí la sugerencia es buscar ayuda. Si bien es cierto, yo tengo toda la predisposición para que mi hijo aprenda conmigo en casa, siempre es bueno tener una buena guianza, y esta las podemos dar nosotras las profes. Entonces, más bien, no enfocarnos justamente en esa falta de paciencia que de pronto podríamos tener, puede ser justamente lo contrario, ¿no? El hecho de que el niño pase más tiempo conmigo puede generar justamente lo contrario, el hecho de que yo tenga más paciencia, pero puede ser que no por las múltiples ocupaciones que tenemos, pero es favorable que busquemos ayuda si en algún momento lo necesitamos. Tengo aquí una pregunta. Nos dicen, ¿qué tips nos pueden brindar para lograr que un niño que tal vez está en esta modalidad, comprendo homeschooling, pueda volver con facilidad a la escuela? Porque ve su uniforme y dice que no quiere volver a la escuela, que quiere quedarse en casa. También puede pasar. Jessie, ¿nos puedes ayudar? Claro. Vicky. Claro que sí, o sea, un niño que tal vez en esta modalidad se ha sentido bastante cómodo, porque ha vuelto al hogar, porque ha vuelto a la situación en el cual tiene atención tal vez de su papá, de su mamá, está logrando tal vez aquellos requerimientos y necesidades que a veces no cubríamos, a veces los papis por estar en casa o porque estábamos en el trabajo y los niños estaban en casa con algún cuidador. Y entonces los niños como que se adaptan y se acostumbran rápido. Fue un proceso adaptativo cuando ellos salieron de la escuela a la pandemia y les tocó quedarse en casa cuando ellos decían querían irse a casa, querían irse a la escuela. Y ahora están en casa y dicen, no, no quiero volver a la escuela. Entonces, esta problemática está pasando con ciertos niños. Es importante que los chicos, en la medida que podamos, de acuerdo a cómo sea su pensamiento, podamos ir trabajando el pensamiento crítico y reflexivo de qué es lo que está pasando y por qué estamos en casa. Y estamos en casa justamente por una situación de una medida que la ley lo autoriza, porque nos estamos cuidando, porque por salud no podemos salir. Y de ahí, entonces, comenzar a reflexionar. No todo el tiempo estamos en casa. Mami tiene que salir a trabajar, papi también tiene que salir a trabajar y tú tienes que salir a la escuela. En la escuela vemos compañeros, vamos a ver otros ambientes, vamos a tener profes en el cual compartir también, van a haber fiestas, van a actividades recreativas, animarle y comenzarle a motivar desde un pensamiento reflexivo del niño. Eso quiere decir que no todo se lo tenemos que decir nosotros, sino que más bien mediante preguntas, decirle, pero ¿qué hacías en la escuela? ¿Con quién estabas en la escuela? Ah, ¿te acuerdas de aquel amiguito que tenías? Ese amiguito te está esperando también en la escuela. Van a volver a compartir, van a volver a jugar, van a volver a hacer cosas divertidas que tal vez tenés mucho tiempo que no haces y que es importante que lo haga. Porque sí, o sea, creo que lo más afectado para los chicos es el área de habilidades sociales, porque obviamente ellos se van a sentir más cómodos y seguros en casa y enfrentarse otra vez a la realidad del mundo, van a querer tal vez rechazarle. Entonces sí es importante comenzar desde ahorita, no, mira, ya no vas a ir más a la escuela, vamos a quedarnos, no, sino esto es un tiempo de estudios en casa. Yo te voy a acompañar en este proceso, vamos a aprender juntos y nos vamos a divertir, pero también va a llegar un momento en que vamos a volver a la escuela. ¿Vamos a volver a la escuela para qué? Entonces ahí las preguntas reflexivas. Les aseguro que eso les puede ayudar como un primer paso. Ya si hay una problemática mayor que no quiere volver a la escuela por una situación, hace un berrinche, llora y ya se está acercando el tiempo porque todavía no sabemos cuándo,
y él necesita, es importante que tal vez se haga una asesoría un poquito más personalizada, porque también pueden haber pasado diferentes situaciones en la escuela por el cual el niño que esté rechazando actualmente la escuela. Entonces también no podemos poner por menos lo que está haciendo el niño, sin motivarle, pero ver también cuál es su actitud y cuáles son sus acciones, cuáles son sus palabras, y si todavía él siente mucho rechazo, buscar un poco más de ayuda, mamita, papito, para que entonces él pueda solucionar y afrontar esta situación que es común que pueda pasar, pero tal vez con otras herramientas un poco más guiadas y personalizadas para él. Uh-huh. Sí, creo que también es importante en lo posible no perder el contacto con los compañeritos. Como esto fue tan drástico y de un momento a otro se nos impidió volver a las aulas, sería bueno no perder ese contacto. Un poco pensar que nosotras como profes en la modalidad virtual estamos animando a los niños todos los días, ¿no? A que el hecho de que muy pronto nos vamos a volver a ver y la profe te va a dar el abrazo de oso y vamos a volver a la escuelita y vamos a jugar en el patio. Y pues este trabajo tienen que hacerlo los papitos. Importante, claro, que tengamos presente todo el preámbulo que tú nos acabas de decir, porque si el pequeño no quiere regresar a clases, a la escuelita, tiene miedo incluso del uniforme, por ahí algo está pasando o algo pasó. Sí, y esto también recuerden, chicas, que también pasa vuelta al revés, que los niños a veces no quieren tener las clases en línea. Eso también se da, que los niños dicen, no, yo no quiero, yo quiero irme a la escuelita, ya están mis amigos y todo. Como Vicky nos decía, es del pensamiento reflexivo y hablarles las cosas claras como son a los niños y no mentirles y decirles los papitos, porque yo estoy escuchando a los papitos que dicen, no, pero es por esto y un rato, y no, sino que ellos decirles lo que en realidad está pasando para que ellos no se sientan que dicen, ay, es que mi papito me mintió y me dijo que ya, profe, yo ya iba a regresar la otra semana, sino que hablarles las cosas claras como son a los niños, porque ellos son conscientes y entienden mejor las cosas, y también es un periodo de adaptación en lo que se den las clases en línea, en conocer a una nueva persona, porque ahora ya se da que estuvo en segundo de básica, recién iniciamos el año y ya va a conocer a la profe de tercero de básica. No, yo quería estar con mi profe de segundo. Entonces también es los papitos que entienden que es un periodo de adaptación con cada maestra tiene su estilo y su aprendizaje para cada niño. Entonces eso también los papitos tienen que tener muy, muy en claro y ayudarle a las maestras. Claro que sí. Tenemos una pregunta. Soraya López nos pregunta, ¿cómo hago para que el niño menor de 4 años desarrolle su área social con otros niños o que no rechace a otros niños, pues ahora no están en contacto? ¿Qué puede hacer? El área social se comienza a desarrollar con la familia. Ahí comenzamos justo y va a ser mucho antes de los 4 años. Entonces es súper importante que desde casa, justamente con papás, tal vez que sean los adultos que están ahí, si tenemos la oportunidad de tener hermanitos o tiene hermanitos el niño, comience a socializar también con ellos. O sea, comience un proceso en el cual hagan actividades recreativas, hagan juegos, que sea liderado por un adulto. ¿Por qué? Porque cuando un adulto lidera el proceso social, es que los niños comienzan a aprender a cómo socializar, vaga la redundancia, comienzan a socializar con otros niños. Entonces, es importante que las experiencias en casas sean así, sean por turnos, sean, bueno, trabajar la parte comunicativa, cómo te sientes, qué estás haciendo, vamos a jugar un juego, hagamos esto de esta forma, ¿qué piensas tú de esto? Así el niño sea pequeño, es importante iniciarlo en el proceso de socialización. No es que el niño es simplemente el que yo le voy a enviar a hacer algo y él tiene que hacerlo. Yo soy la autoridad, él es el niño y él hace, ya. Y no hay más proceso ahí, no, sino más bien un proceso social, comenzarlo de esa manera, desde casa. A partir de ahí, si tenemos tal vez algunos compañeritos que puedan conectarse de forma virtual,
¿por qué no? Vamos a hacer un juego. Ahora hay muchos juegos que podemos compartir pantalla, que podemos hacer tal vez adivinanzas, porque es chiquito, ¿no? Entonces, tal vez algunas adivinanzas, tal vez algunas actividades de percepción, de memoria, y puedes jugar, comenzar a jugar con esos niños de forma virtual. Si ya tenemos algún familiar que está cerca de nosotros, con todas las medidas de bioseguridad, también, ¿por qué no aprovechar ese familiar que está cerca de nosotros para iniciar un proceso social? Además de eso, eso también le va a ayudar al niño a que cuando ya se enfrente a la escuelita ya sepa cuáles son las normas sociales, cómo responder ante una situación, cómo debo esperar el turno, qué debo hacer si hay un problema o no quiero compartir, porque eso es lo que pasa cuando le presentamos estas actividades, que el niño comienza a tener emociones y de esas emociones acciones. Entonces es importante que los papitos comencemos a orientarlo. Sí, prácticamente regresaríamos a las rutinas, ¿no? Mantener las rutinas en casa. En caso de que mi pequeño esté haciendo algo que no debe hacer, de pronto un berrinche o algo por ahí como papito, muchas veces lo que hago es pues darle el celular, que es lo más factible, ¿no? Pero en este caso, recordar un poco que nos podemos también manejar por consecuencias, siempre y cuando las cumplamos. O sea, no se trata únicamente de decirle, no te voy a dar el tiempo destinado para que juegues con tu hermano, por ejemplo, y no cumplirlo. Entonces, básicamente es regresar a la rutina, mantener las rutinas en casa. Las rutinas que mantenemos en la escuelita, mantengámosla en casa. Fernanda Payo nos pregunta, ¿cómo podría mi hija tener completo los conocimientos? ¿Cómo sabemos? No es lo mismo lo presencial que la educación en línea, internet. ¿Sería recomendable buscar apoyo educativo para mi hija? Ok, la educación presencial es lo mismo que la educación en línea. ¿Es importante o es necesario buscar apoyo para que la pequeña tenga o complete los conocimientos? Bueno, es importante que la mami comience a diferenciar cuál es el proceso educativo que escogió para su niña. Si ya es educación en línea, es decir, clases virtuales, entonces este proceso es diferente al homeschooling que estamos hablando justamente ahorita. O sea, diferenciar estos dos procesos, mami, es muy importante. ¿Por qué? Porque como decía un poco Cari en su pregunta, justamente el homeschooling es un acompañamiento que están asumiendo justamente los papás de familia. En cambio, las clases virtuales sí es un proceso que está liderado por la institución educativa. Entonces, dependiendo del proceso que esté su hijita, ya sea el homeschooling o la parte de clases virtuales, el apoyo educativo siempre lo va a tener. Y es importante que sí, que lo busque, porque, bueno, si ya está en clases virtuales, me imagino que debe haber una coordinación pedagógica, un docente tutor en el cual le pueda apoyar en el proceso educativo. Recuerden que aquí los papás, si ellos están observando el aprendizaje de su hijo, mucho mejor que el docente que está detrás de una pantalla, en el cual no observa de la misma manera. Si yo veo que él necesita, porque tal vez se olvidó de la clase, no siguió la instrucción como era, no presta la suficiente atención, ya son indicativos que nos están dando a nosotros, tal vez como que una chispita de que algo pueda estar pasando y que necesito ese apoyo adicional. Entonces, si ya estoy en clases virtuales, pedirle a la institución educativa que me brinde ese apoyo, ya sea con su docente tutor, con su coordinador pedagógico, con el departamento de consejería. Si ya es una parte fiscal, también pudiéramos usar la parte de lo que es la UDAI, que es justo para los niños con necesidades educativas especiales. Ahora, si estamos en un homeschooling y observamos que con el docente tutor todavía aún así él necesita más apoyo, es importante comenzarlo a discutir con ese docente tutor también que está ahí. O yo como mamá ya me di cuenta de que no está aprendiendo, entonces ahí sí, entonces buscar un apoyo psicopedagógico de acuerdo a las necesidades, plantearle el problema que está sucediendo y entonces ya buscar una ayuda extra. Vicky, con esta pregunta
me vino a mí una inquietud. En relación a los niños con necesidades educativas especiales, ¿qué sería más factible? ¿La educación virtual o el homeschooling? Bueno, todo depende de cómo se adapta el niño y lo que necesita el niño. ¿Por qué? Porque no todos somos iguales. Entonces, igual pasa con las necesidades educativas. Aquí no podemos generalizar tampoco las necesidades educativas. Cada una es diferente. Me ha pasado casos en mi experiencia personal que ha habido niños que le encantan sus clases virtuales y están súper adaptados. Y tenemos una familia que nos apoya en casa, que le acompaña en el proceso educativo, que también tenemos la terapia que nos está ayudando. Entonces, estos niños con necesidades educativas con sus clases virtuales no tienen problema, se han adaptado adecuadamente. Hay otros casos en los cuales los niños no prestan la atención suficiente, también cuando son ya de menor edad, porque estos casos que yo te comento son niños con necesidades educativas que ya están adaptados a un proceso educativo y que tienen ya tiempo en esto, y obviamente las clases virtuales fue un proceso adaptativo, pero que lo lograron hacer. En cambio, los más chiquititos creo que son los que se ven mucho más afectados, porque un niño con un déficit de atención, hiperactividad, obviamente no va a ser igual, no va a prestar la atención a su clase virtual de la manera en como lo puede hacer otro niño. Entonces, sí es importante que evaluemos como papás cuál es el caso de mi hijo. Tal vez mi hijo tiene un déficit de atención muy pronunciado en el cual no se concentra en una computadora, o que más bien la computadora es el distractor principal. Entonces debemos saber que este no es el método, la clase virtual. El método para este tiempo va a ser el homeschooling, que tal vez le pueda ayudar con una persona presencial que pueda regularle su conducta y además apoyarle en el aprendizaje. Entonces, sí es importante que se evalúe el caso personalizado del niño con necesidad educativa especial. Ok, no sé si Jessie tienes alguna recomendación final para cerrar ya nuestro conversatorio de hoy. Nada, solo comentarle a los papitos que el homeschool es un asesoramiento pedagógico, no solo para los niños, sino que para los papás, para que ellos se asesoren y puedan realizar actividades con los niños donde la maestra les va a ayudar a ellos. Tal vez tienen alguna, no sé, algún contenido que no fue claro por la maestra docente en sus clases virtuales, lo cual aquí le podremos ayudar con el asesoramiento, o tal vez con un refuerzo académico que necesite el niño, o un apoyo pedagógico. Entonces, para eso es lo que el homeschool. Entonces, mi consejo sería que los papitos son los que más deben estar observadores en el proceso de aprendizaje que los niños están en casita. Esa sería mi recomendación, Karen. Gracias, Jessie. Vicky, ¿alguna recomendación final? Creo que la recomendación que les daría a los papitos es que continúen el proceso educativo, que no desfallezcan ante cualquier situación que pueda pasar, que si vemos que tal vez hoy no estamos de mejor ánimo, que el niño no amaneció tan bien, no está aprendiendo, busquemos las herramientas, pero no desfallezcan, sino que continúen. Esta es una situación que actualmente estamos viviendo todos, es difícil, pero que vamos a ir superando. Ya volverá todo a la normalidad en el tiempo que corresponda y tratar de ayudarles en lo mayor posible. Exacto, la recomendación final sería justamente buscar asesoramiento, si así decido, si así lo siento, si siento que necesito el asesoramiento, es importante que acudamos a los profesionales. Y justamente, posterior a este live, voy a dejar los números telefónicos de la psicóloga Virginia Zavala, de la licenciada Jessica Guañuna, para que puedan comunicarse en caso de requerir algún tipo de asesoramiento, bien sea psicológico o pedagógico. Estamos abiertos para ayudarles. Recuerden, por favor, que nuestros pequeños son nuestro mayor tesoro. Y si hemos decidido realizar homeschooling, pues la educación está netamente en nuestras manos. Les agradezco, le pido a la licenciada Jessica enviar un saludito a Isabela Galarza, la mamita nos estaba observando.
Un saludito a la mamita, ¿cómo está? Es una ex alumno. Entonces, son algunos años de experiencia, Cari, Vicky, que tenemos ahí, que los papitos nos conocen. Entonces, eso es más como dijo Cari, los niños son todos para los maestros, la vocación. Así que saluditos a Isabela y a la mami. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. En realidad es un placer poder observar que tenemos conectados a papitos que han seguido nuestra trayectoria, a mis queridos estudiantes del instituto, un abrazo, un beso, a todas las personas que nos acompañaron y si ustedes quieren otros live con otros temas, pueden hacérnoslo saber a la página de Tumeraki o de Genios, donde Vicky nos podría asesorar. Sí, muchas gracias igual a todos por esas preguntas. Siempre nos ponen también a nosotros al tanto de los temas de interés. Y igual saludos a la Isabela. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Esperamos verlos en una próxima oportunidad.